¿Qué harías si descubrieras que cada obstáculo en tu camino no es una señal de fracaso, sino el sello divino de aprobación sobre tu vida? ¿Y si te dijera que cuando todo parece ir en contra de la promesa que Dios te ha dado, no es que Él te haya abandonado, sino que está a punto de manifestar su gloria de una manera que jamás olvidarás? Hermano, hermana que me escuchas hoy, estás a punto de descubrir un secreto bíblico tan profundo que cambiará para siempre la forma en que ves tus pruebas. La Biblia nos dice en Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje cobra vida cuando observamos cómo Dios opera en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Te prometo que después de este video, nunca más verás los obstáculos como señales de abandono divino, sino como preparativos para un milagro. Soy tu hermano en Cristo, y he puesto mi corazón en este mensaje para ti. Si este video te bendice, te invito como amigo a suscribirte y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana para que juntos sigamos llevando la palabra a quienes más la necesitan. ¿Sabes? Muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca de casa, especialmente nuestros mayores que ya no pueden desplazarse como antes, y este canal se ha convertido en su refugio espiritual, en su pan diario. Tu apoyo mantiene viva esta misión que Dios ha puesto en nuestras manos, llevar su palabra a cada rincón donde hay un corazón sediento. Sin darnos cuenta, vivimos en un mundo que nos ha enseñado a esperar gratificación instantánea. Queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, que nuestros problemas se resuelvan con la velocidad de un clic, que las promesas divinas se materialicen tan rápido como preparamos una comida en el microondas. Y cuando esto no sucede, cuando después de recibir una palabra de Dios todo parece empeorar en vez de mejorar, nuestra fe tambalea y comenzamos a dudar, ¿realmente escuché a Dios? ¿Acaso me equivoqué? ¿Fue solo mi imaginación? Esta duda no es nueva. La encontramos en el corazón de Juan el Bautista cuando, desde su celda en la prisión, envió a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? El mismo hombre que había proclamado «He aquí el Cordero de Dios» ahora dudaba, porque su situación, encarcelado, humillado, a punto de ser ejecutado, contradecía todo lo que había esperado como precursor del Mesías. La encontramos en los discípulos de Emaús, quienes caminaban cabizbajos diciendo, nosotros esperábamos que Él fuese el que había de redimir a Israel. Su desilusión era palpable porque la crucifixión parecía contradecir todas las promesas sobre el reino de Dios. Y probablemente, querido hermano, querida hermana que me escuchas, esta misma duda habita hoy en tu corazón mientras enfrentas circunstancias que parecen negar directamente lo que Dios te ha prometido. Quizás recibiste una palabra sobre sanidad y tu condición ha empeorado. Tal vez Dios te habló de provisión financiera y acabas de perder tu trabajo. O sentiste claramente el llamado a un ministerio y todas las puertas se han cerrado una tras otra. Es como si el universo entero conspirara contra la promesa divina. Y en el silencio de tu habitación, te preguntas si realmente escuchaste a Dios o si fue solo tu imaginación, tu deseo, tu necesidad de creer en algo mejor. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho antes, esos obstáculos aparentemente insuperables que enfrentas no son prueba de que Dios te ha olvidado, son la confirmación de que estás exactamente en el centro de su voluntad. No son desviaciones del plan divino, son el plan mismo. En los próximos minutos, descubrirás por qué cuando Dios promete algo grande en tu vida, parece que todo va en contra, y como este patrón divino ha sido el sello de las grandes obras de Dios desde Abraham hasta nuestros días. Te mostraré casos bíblicos que quizás nunca has considerado bajo esta luz, y te revelaré cómo puedes identificar este patrón en tu propia vida para encontrar consuelo y esperanza cuando todo parece perdido. No te atrevas a pausar este video, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la respuesta que has estado buscando durante años. La pieza que falta para entender por qué tu camino ha sido tan difícil a pesar de tener una promesa tan clara. La paz que tanto anhelas está más cerca de lo que imaginas, escondida precisamente en aquellos lugares donde menos la esperas, en medio de tus mayores contradicciones. Patrón divino de las promesas. Abre conmigo tu Biblia y observa con atención,
porque estás a punto de descubrir un patrón tan consistente a lo largo de las Escrituras que no podrá ser coincidencia. Este patrón divino se repite una y otra vez. Dios da una promesa extraordinaria, y luego, en lugar de un cumplimiento inmediato, permite que surjan circunstancias que parecen hacer imposible esa promesa. Comenzamos con Abraham, el padre de nuestra fe. En Génesis 12, Dios le promete: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una promesa maravillosa para cualquier hombre, pero especialmente significativa para Abraham, considerando que él y Sara no tenían hijos. Podríamos esperar que, tras esta promesa divina, Sara concibiera inmediatamente. Sería lo lógico, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en realidad? Pasan 10 años, y nada. Sara sigue estéril. Abraham envejece. La promesa parece cada vez más lejana. Tan desesperada se vuelve la situación que Sara sugiere a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, un intento humano de ayudar a Dios a cumplir su promesa. ¿Y cuándo finalmente Dios reitera su promesa en Génesis 17, cuándo lo hace? Cuando Abraham tiene 99 años y Sara 89, cuando biológicamente es absolutamente imposible que conciban. Es en ese momento, cuando todas las posibilidades humanas se han agotado, cuando la contradicción entre la promesa y la realidad es más aguda, que Dios actúa y Sara concibe. Imagínate ser Abraham durante esos largos 25 años de espera. Cada mes que pasaba sin que Sara quedara embarazada era como un recordatorio constante: la promesa no se está cumpliendo. Cada año que envejecían era como un martillo golpeando contra la esperanza que Dios había plantado en sus corazones. Los comentarios de amigos y familiares, las miradas de lástima de los vecinos, la propia duda interna, todo conspiraba para decirles: fue solo vuestra imaginación, Dios nunca prometió tal cosa. Y sin embargo, precisamente en ese espacio imposible es donde Dios decidió moverse. No a pesar de la contradicción, sino a través de ella. No eliminando el obstáculo, sino utilizándolo como el escenario perfecto para manifestar su gloria. Este no es un caso aislado, querido hermano, querida hermana. Observa la vida de José, el soñador. A los 17 años, Dios le muestra a través de sueños que un día sus hermanos e incluso sus padres se inclinarán ante él. Una promesa de elevación, de honor, de posición. ¿Y qué sucede inmediatamente después? Sus celosos hermanos lo venden como esclavo. De hijo favorito pasa a ser mercancía humana. Si tú fueras José, ¿no comenzarías a dudar de esos sueños? Pero la contradicción apenas comienza. En casa de Potifar, José trabaja fielmente y es ascendido a mayordomo. Parece que las cosas mejoran, hasta que es falsamente acusado de intento de violación y arrojado a una prisión. Ahora está aún más lejos de ver el cumplimiento de su sueño. Incluso en la prisión, José muestra fidelidad y es puesto a cargo de otros prisioneros. Una pequeña mejora, quizás un rayo de esperanza. Ayuda al copero del faraón, quien promete recordarlo, pero lo olvida por 2 largos años más. Cada paso parece alejarlo más de la promesa, no acercarlo. Si tú fueras José, encerrado en aquella celda oscura y húmeda del Egipto antiguo, ¿no pensarías: me equivoqué, esos sueños no eran de Dios? ¿No te cuestionarías si habías confundido tus deseos con la voz divina? La contradicción entre la promesa y la realidad era tan aguda que cualquiera habría abandonado la esperanza. Y sin embargo, cada obstáculo, sus hermanos, Potifar, la cárcel, el olvido del copero, era en realidad un escalón necesario en el camino divino hacia el cumplimiento. Sin esos contratiempos, José nunca habría llegado a la posición donde podría salvar a su familia y a todo Egipto durante la hambruna, nunca habría visto a sus hermanos inclinarse ante él, cumpliendo exactamente el sueño que Dios le había dado 22 años antes. Veamos a Moisés ahora. Recibe el llamado divino en la zarza ardiente para liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Dios mismo le promete: ciertamente yo estaré contigo. Una garantía divina de éxito en su misión. ¿Qué podría salir mal con semejante promesa? ¿Y qué sucede cuando Moisés obedece y va a Faraón? El corazón del rey se endurece y, en lugar de liberar al pueblo, aumenta su opresión quitándoles la paja para hacer ladrillos pero exigiendo la misma producción.
Las condiciones de los israelitas empeoran dramáticamente. Los mismos que debía liberar le reclamaron, que el Señor os juzgue, porque nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, y habéis puesto en sus manos una espada para que nos maten. Imagina el peso de esas palabras sobre Moisés. La promesa era liberar al pueblo, pero su primera acción los ha puesto en peor situación. La contradicción es flagrante. Y con cada plaga que Dios envía, el corazón de Faraón se endurece más, no menos, prolongando el sufrimiento en lugar de aliviarlo. Observa a David, ungido como rey por Samuel mientras era apenas un joven pastor. El aceite sobre su cabeza era la promesa tangible de Dios: tú reinarás sobre Israel. ¿Y luego? No va directamente al palacio. En cambio, regresa a cuidar ovejas como si nada hubiera cambiado. Cuando finalmente llega a la corte, no es como príncipe heredero sino como músico para calmar los tormentos de Saúl. Y cuando su victoria sobre Goliat lo hace famoso, en lugar de acercarlo al trono, despierta los celos de Saúl, quien intenta matarlo con una lanza, no una, sino varias veces. David pasa los siguientes años huyendo por el desierto, escondiéndose en cuevas, temiendo por su vida, liderando una banda de marginados. La promesa del trono parecía una burla cruel mientras dormía en el suelo frío de las cavernas de Adulam. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, ¿reconoces este patrón en tu propia vida? Quizás Dios te mostró claramente un ministerio, un propósito, una restauración familiar, una provisión económica, y luego, en lugar de ver el cumplimiento inmediato, las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Las personas te dieron la espalda cuando más las necesitabas, los recursos disminuyeron en vez de aumentar. El mundo te dice, era solo tu imaginación. La lógica humana te susurra, si fuera realmente de Dios, todo sería más fácil, no más difícil. Tus amigos bien intencionados sugieren, quizás no interpretaste bien la voluntad de Dios. Y tu propio corazón, cansado de esperar, comienza a dudar de lo que una vez estuvo tan seguro. Pero la Biblia nos muestra exactamente lo contrario. El patrón de Dios es consistente y sorprendente, promesa clara, seguida de contradicción aparente, seguida de cumplimiento glorioso que nadie puede negar que fue obra de Dios, precisamente porque parecía imposible. La lógica divina detrás de este patrón. Ahora viene la pregunta crucial que quizás estés haciendo en tu corazón: ¿por qué? ¿Por qué Dios opera así? Si es todopoderoso y nos ama, ¿por qué no simplemente cumple sus promesas de inmediato sin hacernos pasar por el valle de la contradicción? ¿Por qué permite que todo parezca ir en contra de lo que Él mismo nos ha prometido? La respuesta revela la profunda sabiduría de nuestro Señor, una sabiduría que trasciende nuestra comprensión limitada y temporal. Permíteme mostrarte 4 razones fundamentales por las que Dios permite que surjan obstáculos aparentemente insuperables después de darnos una promesa. En primer lugar, Dios busca que el cumplimiento de su promesa sea indiscutiblemente sobrenatural, de manera que nadie pueda atribuirlo a coincidencias, esfuerzos humanos o circunstancias favorables. Cuando todo parece ir en contra y aún así la promesa se cumple, la gloria pertenece exclusivamente a Dios. Piensa en el caso de Sara. Si hubiera concebido inmediatamente después de la promesa, cuando aún era relativamente joven, habría sido una bendición, ciertamente, pero no necesariamente un milagro indiscutible. Cualquiera podría decir, bueno, muchas mujeres quedan embarazadas, no hay nada extraordinario en ello. Pero cuando concibe a los 90 años, después de una vida entera de esterilidad, cuando su cuerpo ya no está biológicamente capacitado para la reproducción, no hay explicación humana posible. Como dice la Escritura, por la fe también la misma Sara recibió poder para concebir descendencia, aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró fiel al que lo había prometido. O considera el Mar Rojo. Si los israelitas hubieran tenido barcos para cruzarlo, o si Dios les hubiera mostrado un paso poco profundo donde vadear, habría sido una liberación, sí, pero no una demostración inequívoca del poder divino. Sin embargo, al permitir que llegaran a la orilla con el ejército egipcio pisándoles los talones, sin escape aparente, Dios creó el escenario perfecto para una intervención tan espectacular que sería recordada por todas las generaciones: la apertura del mar mismo. Piensa en tu situación actual. Ese sueño que parece cada vez más imposible, esa sanidad que los médicos han descartado como improbable,
esa restauración familiar que nadie cree posible, ese ministerio para el cual todas las puertas parecen cerradas. Cuando Dios lo cumpla precisamente cuando todo indicaba que era imposible, su gloria brillará con mayor esplendor, y ni tú ni nadie podrá atribuirlo a tus propias fuerzas o méritos. Como declara Pablo en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios está permitiendo la debilidad extrema, la contradicción máxima, para que su poder sea perfectamente manifestado y reconocido por todos. No es que Él disfrute de tu sufrimiento, es que Él anhela que tanto tú como quienes te rodean reconozcan sin duda alguna que fue su mano, no la tuya, la que obró el milagro. La segunda razón por la que Dios permite este patrón de contradicción es porque purifica nuestros motivos y profundiza nuestra fe, transformándola de una fe teórica en una fe probada, que es la única que tiene valor eterno. Cuando recibimos una promesa de Dios, especialmente si es grande y hermosa, a menudo nos enfocamos inicialmente en el beneficio personal que nos traerá, el reconocimiento que recibiremos, la comodidad que nos proporcionará, el problema que resolverá, la validación que nos dará frente a quienes dudaron de nosotros. Estos motivos, aunque comprensibles, están centrados en nosotros, no en Dios. El tiempo de contradicción, cuando todo parece ir en contra de la promesa, funciona como un fuego purificador que quema todos estos motivos superficiales. Uno a uno, van cayendo, la esperanza de reconocimiento, el anhelo de comodidad, el deseo de validación, hasta que solo queda una cosa, nuestra relación desnuda con Dios, nuestra confianza en Él más allá de lo que pueda o no darnos. Es como Job declarando, aunque Él me mate, en Él confiaré. Es como los 3 amigos en el horno de fuego diciendo, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, pero si no lo hace, has de saber que no serviremos a tus dioses. Es una fe que ya no depende de los resultados visibles sino de la naturaleza inmutable de Dios. Imagina por un momento que eres Gedeón. Dios te promete la victoria contra los madianitas que han estado oprimiendo a Israel durante 7 años. Ya tienes miedo, ya te sientes insuficiente, ya has pedido señales para confirmar. Finalmente reúnes tu ejército, 32,000 hombres. No son muchos comparados con la multitud de madianitas, pero al menos tienes una oportunidad. Y entonces Dios dice, ¿el pueblo que está contigo es demasiado numeroso, demasiado numeroso? Estaban en clara desventaja numérica. Pero Dios reduce el ejército, primero a 10,000, eliminando a los temerosos, y luego a solo 300 hombres mediante la prueba del agua. Con cada soldado que se iba, la promesa de victoria parecía más y más absurda, más desconectada de la realidad. ¿Por qué hizo esto Dios? Él mismo lo explica, para que Israel no se vanaglorie delante de mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Dios estaba asegurándose de que cuando viniera la victoria, nadie pudiera decir, vencimos por nuestra fuerza, nuestro número o nuestra estrategia. La gloria sería completa y únicamente suya. De igual manera, cuando Dios permite que las circunstancias empeoren después de darte una promesa, cuando reduce tus ejércitos, sean estos tus recursos, tus contactos, tus fuerzas o tu sabiduría, está asegurándose de que cuando venga el cumplimiento, tú y todos los que te rodean sepan sin duda que fue su mano, no la tuya. Hay una tercera razón profunda para este patrón de contradicción. Dios no está tan interesado en el cumplimiento de la promesa como en la persona en quien te convertirás durante el proceso. El destino importa, por supuesto, pero el viaje importa aún más, porque es en el viaje donde tu carácter es transformado a la imagen de Cristo. José no necesitaba simplemente llegar al palacio, necesitaba convertirse en el hombre que podría manejar ese poder con humildad, sabiduría y perdón. Si hubiera llegado al poder sin pasar por la esclavitud y la prisión, ¿habría sido capaz de perdonar a sus hermanos? ¿Habría tenido la humildad necesaria para reconocer la mano de Dios en todo el proceso? ¿Habría desarrollado la compasión que le permitió salvar no solo a su familia sino a todo Egipto? David no necesitaba simplemente una corona, necesitaba desarrollar un corazón según el de Dios mientras estaba en el desierto. Las cuevas de Adulam fueron su escuela de liderazgo, donde aprendió a depender de Dios, a perdonar a sus enemigos, como cuando perdonó la vida a Saúl, a liderar con justicia a un grupo de hombres difíciles. Sin esos años de desierto, podría haber llegado al trono, pero ¿habría sido el rey que Dios necesitaba para Israel? Querido hermano, querida hermana,
El obstáculo que enfrentas hoy no es un impedimento para tu promesa, es la herramienta que Dios está usando para esculpir en ti el carácter necesario para sostener esa promesa cuando se cumpla. Él no solo quiere darte un ministerio, quiere hacerte un ministro según su corazón. No solo quiere darte una familia restaurada, quiere convertirte en la persona que puede mantener esa familia en los caminos de Dios. No solo quiere darte recursos, quiere formarte como un administrador fiel que utilizará esos recursos para su gloria. Finalmente, existe una cuarta razón para este patrón divino de contradicción. Dios utiliza estos momentos para impactar no solo a quien recibe la promesa, sino a todos los que son testigos del proceso. La contradicción extrema seguida del cumplimiento sobrenatural se convierte en un testimonio que transforma comunidades enteras. Ejemplos bíblicos menos conocidos del patrón divino. Hemos explorado los casos más conocidos de Abraham, José y David, pero este patrón divino de contradicción está entretejido en toda la narrativa bíblica, incluso en historias menos conocidas que revelan la consistencia sorprendente del método de Dios a través de las generaciones. Considera la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Su profundo deseo era tener un hijo, una petición que llevaba en su corazón año tras año mientras enfrentaba la vergüenza cultural de la esterilidad y las burlas crueles de Penina, la otra esposa de su marido. En 1 Samuel 1, la encontramos llorando amargamente en el tabernáculo, con tal intensidad que sus labios se movían pero no emitía sonido. Fue en ese momento de dolor extremo cuando hizo su voto al Señor y recibió la bendición del sacerdote Elí: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Un momento hermoso de consuelo y promesa. Pero observa lo que sucedió después. Elí, el mismo sacerdote que debía ser canal de bendición, inicialmente la confundió con una mujer ebria y la reprendió duramente. ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Aparta tu vino de ti. Imagínate el dolor de Ana, primero la esterilidad, luego las burlas constantes de Penina, y ahora hasta el sacerdote la malinterpretaba y humillaba en el único lugar donde esperaba consuelo. Todo parecía ir en contra de su petición, y sin embargo, precisamente en ese momento de humillación máxima es cuando se pone en marcha el plan divino. Ana no solo concibió, sino que su hijo se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel, quien ungió a los primeros 2 reyes de la nación. La contradicción preparó el escenario para una gloria mayor. ¿Y qué me dices de Noemí y Ruth? El libro de Ruth comienza con una tragedia tras otra. Una hambruna obliga a Noemí y su familia a abandonar Belén. Luego, en Moab, muere su esposo. Sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, pero después de 10 años, ambos hijos también mueren, dejando a Noemí sin esposo, sin hijos y sin nietos en una tierra extranjera. Su situación era tan desesperada que cuando regresa a Belén, declara: no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Desde su perspectiva, todo estaba perdido. El Señor había atestiguado contra ella y la había afligido. Y sin embargo, exactamente en ese momento de absoluta desolación, Dios estaba orquestando no solo su restauración personal a través de Ruth y Booz, sino también preparando el linaje del que nacería el rey David y, eventualmente, el Mesías. La contradicción extrema que enfrentó Noemí se convirtió en el telón de fondo para una de las historias más hermosas de redención y restauración en la Biblia. Piensa en Esther, una joven judía huérfana criada por su tío en el exilio. Su belleza la lleva al palacio real y eventualmente se convierte en reina de Persia. Parecía una bendición extraordinaria, un favor inusitado de Dios en medio del exilio. Pero justo cuando alcanza esta posición privilegiada, surge Amán con su complot para exterminar a todos los judíos del imperio. El decreto de muerte está firmado y sellado con el anillo del rey, aparentemente irrevocable. El favor que Esther había recibido parecía ahora una cruel ironía. ¿De qué servía ser reina si no podía salvar a su propio pueblo? ¿De qué valía el favor real si un decreto de muerte pendía sobre todos los que amaba? La contradicción era aguda y dolorosa. Sin embargo, Mardoqueo le revela la verdad del patrón divino cuando le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La aparente contradicción, ser reina y al mismo tiempo estar en peligro mortal,
era precisamente el escenario que Dios había preparado para la liberación de su pueblo. Solo alguien en la posición exacta de Esther podría interceder efectivamente. El obstáculo no era un desvío del plan, era el plan mismo. O consideremos a Ezequías, uno de los reyes más fieles de Judá. Después de implementar reformas espirituales profundas, restaurar el templo, reinstaurar la Pascua y destruir los lugares de idolatría, ¿cuál fue su recompensa inmediata? La invasión del poderoso ejército asirio que amenazaba con destruir todo lo que había logrado. En 2 Reyes 18-19 encontramos a Sennacherib, rey de Asiria, sitiando Jerusalén y enviando mensajeros que se burlaban abiertamente no solo de Ezequías sino de Dios mismo: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? La situación era tan desesperada que Ezequías tomó la carta amenazante de Sennacherib y la extendió delante de Jehová en el templo, clamando por ayuda divina. Su fidelidad a Dios parecía haberle traído más problemas, no menos. Las reformas espirituales, en lugar de garantizar protección, parecían haber precipitado una crisis nacional. Sin embargo, fue precisamente esta crisis extrema la que permitió una de las intervenciones más sobrenaturales de Dios registradas en la Biblia. 185.000 soldados asirios murieron en una noche por la mano del ángel del Señor, sin que los israelitas tuvieran que desenvainar una espada. La liberación fue tan extraordinaria que se convirtió en un testimonio no solo para Judá sino para todas las naciones circundantes. Incluso en el Nuevo Testamento vemos este patrón divino en acción. La iglesia primitiva recibe la promesa y comisión de Jesús en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Una promesa clara de expansión y alcance global. ¿Y qué sucede inmediatamente después de Pentecostés? Comienza una persecución brutal que amenaza con extinguir la naciente iglesia. Esteban es apedreado, Santiago es ejecutado por Herodes, y Saulo, antes de su conversión, va de casa en casa arrestando a los creyentes. Esta violenta oposición parecía contradecir directamente la promesa de expansión. ¿Cómo podría crecer una iglesia perseguida? ¿Cómo llegaría el Evangelio hasta los confines de la tierra si los discípulos temían por sus vidas en Jerusalén? Sin embargo, Hechos 8:1 revela el propósito divino detrás de la contradicción, y en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esta misma persecución fue el mecanismo divino para dispersar a los creyentes exactamente hacia los lugares que Jesús había mencionado en su promesa, Judea y Samaria, cumpliendo precisamente lo que había anunciado. ¿Y qué decir del apóstol Pablo, quien recibe un llamado específico de Dios en Hechos 9 cuando el Señor dice a Ananías: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel? Una misión clara con un alcance extraordinario. ¿Y qué enfrenta Pablo después de esta comisión divina? Oposición en cada ciudad donde predica, conspiraciones de asesinato, azotes, lapidaciones, naufragios, falsos hermanos, y finalmente el arresto que lo llevará encadenado a Roma. Cada obstáculo parecía contradecir su misión. ¿Cómo podría un prisionero llevar el Evangelio a los gentiles y a los reyes? ¿Cómo podría un hombre constantemente perseguido establecer iglesias duraderas por todo el Imperio Romano? La contradicción parecía irreconciliable. Y sin embargo, fueron precisamente estos contratiempos los que llevaron a Pablo ante gobernadores romanos como Félix y Festo, ante el rey Agripa, y finalmente ante el tribunal del César mismo, cumpliendo exactamente lo que Dios había anunciado, que Pablo llevaría su nombre ante los gentiles y los reyes. Las cadenas que parecían limitar su ministerio se convirtieron en el vehículo para su cumplimiento. Hermano, hermana, ¿te encuentras hoy en ese espacio contradictorio donde has recibido una promesa clara de Dios, pero las circunstancias parecen ir en dirección opuesta? ¿Has experimentado puertas cerradas donde esperabas oportunidades abiertas? ¿Has enfrentado rechazo donde esperabas aceptación? ¿Ha empeorado tu situación cuando esperabas mejoría inmediata? No estás experimentando un error en el plan divino, estás viviendo el plan mismo, siguiendo el patrón que Dios ha usado con sus siervos más fieles a lo largo de toda la historia bíblica.
La contradicción que enfrentas hoy es el escenario que Dios ha elegido deliberadamente para manifestar su gloria de manera que nadie pueda negar que fue Él quien obró el milagro. La crucifixión como máxima expresión del patrón divino. Hasta ahora hemos visto cómo Dios ha operado este patrón de promesa, contradicción, cumplimiento en múltiples vidas a lo largo de la historia bíblica. Pero existe un ejemplo supremo que encapsula este patrón de manera tan perfecta y dramática que se convierte en la clave para entender todo el plan redentor de Dios, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde el Génesis hasta Malaquías, las Escrituras estaban llenas de promesas acerca del Mesías. Los profetas habían anunciado que vendría un libertador, un rey en la línea de David que establecería un reino eterno. Isaías lo describió como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y declaró que del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin. Daniel habló de uno como hijo de hombre que recibiría dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, parecía estar cumpliendo precisamente estas expectativas. Sanaba a los enfermos, multiplicaba los panes, calmaba las tormentas, expulsaba demonios y enseñaba con una autoridad que asombraba a todos. Las multitudes lo seguían, proclamando, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus propios discípulos estaban convencidos de que estaban presenciando el inicio del reino prometido. Santiago y Juan incluso pidieron puestos de honor en tu gloria. Pedro, al confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cegaramente imaginaba un futuro glorioso donde su Maestro reinaría desde Jerusalén y ellos gobernarían junto a él. Y entonces, en el momento cuando las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto, cuando miles estaban listos para proclamar a Jesús como Rey, ocurre lo impensable: es arrestado como un criminal, juzgado injustamente, azotado hasta quedar irreconocible, y crucificado, la forma de ejecución más vergonzosa, entre dos ladrones comunes. La contradicción no podía ser más extrema. El supuesto Mesías, el Rey prometido, colgaba desnudo, ensangrentado y aparentemente derrotado en una cruz romana. Como expresaron los discípulos de Emaús con profunda desilusión, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Imagina por un momento la devastación de los discípulos durante aquellas 72 horas entre la crucifixión y el domingo de resurrección. Todo lo que habían creído, todo por lo que habían dejado sus hogares y trabajos, todas las promesas que habían abrazado, parecían haber sido aplastadas bajo el peso de esa cruz y selladas en esa tumba. Pedro, que había declarado: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, ahora lloraba amargamente después de haber negado a su Maestro. Los demás discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos, sus esperanzas hechas pedazos. Las mujeres que habían seguido fielmente a Jesús ahora solo podían llevar especias para ungir un cadáver. La contradicción entre la promesa mesiánica y la realidad de la cruz parecía irreconciliable. Como se burlaban los líderes religiosos: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Y sin embargo, querido hermano, querida hermana, lo que parecía ser la mayor contradicción de la historia resultó ser precisamente el plan divino para la redención de la humanidad. Lo que parecía ser la derrota definitiva del Mesías era en realidad el momento de su mayor victoria. Como explica Pablo en 1 Corintios 1, 23-24, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz, que parecía contradecir todas las expectativas mesiánicas, era en realidad el cumplimiento más profundo de esas mismas promesas. El Rey no estableció su reino mediante la fuerza militar o el poder político, como todos esperaban, sino mediante el sacrificio redentor que conquistó el pecado, la muerte y el infierno de una vez por todas. La contradicción no era un desvío del plan mesiánico, era el plan mismo. La debilidad aparente de la cruz se convirtió en la demostración más poderosa del amor y la sabiduría de Dios. Como expresa Isaac Watts en su himno, la cruz en que el príncipe de gloria murió, mi más rico galardón, todo el vano encanto de este mundo cobarde arrojo a sus pies.
Este patrón divino de contradicción alcanza su expresión máxima en la vida de Cristo también en otro sentido crucial. Jesús experimentó en sí mismo la tensión entre la promesa y la realidad para convertirse en nuestro sumo sacerdote compasivo. Hebreos 5:8 nos dice algo asombroso, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. El eterno Hijo de Dios, que había estado en perfecta comunión con el Padre desde la eternidad, experimentó voluntariamente el dolor de la aparente contradicción entre la promesa, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, y la realidad del Getsemaní y el Gólgota. En el huerto, clamó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En la cruz, experimentó el abandono más profundo jamás sentido cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vivió en su propia carne la contradicción más aguda posible, ser el amado Hijo de Dios y sin embargo ser tratado como el peor pecador, cargando sobre sí la maldición que merecíamos nosotros. ¿Por qué? Para poder ser un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Cristo no solo ejemplifica el patrón divino de contradicción, también se convierte en nuestro compañero y consolador cuando nosotros lo experimentamos. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre los momentos de contradicción en nuestra propia vida. Cuando enfrentamos situaciones donde la promesa de Dios parece irreconciliable con nuestra realidad, no estamos solos. No solo tenemos los ejemplos bíblicos que hemos examinado, tenemos a Cristo mismo, quien caminó este sendero antes que nosotros y ahora camina con nosotros. Cuando tus circunstancias parecen gritar que Dios te ha abandonado, recuerda que Jesús también escuchó ese grito. Cuando todo parece indicar que la promesa ha fracasado, recuerda que los discípulos sintieron lo mismo mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba. Y recuerda también que 3 días después, esa tumba estaba vacía, y la contradicción se había transformado en victoria gloriosa. La resurrección no eliminó las heridas de Jesús, las transformó en emblemas de victoria. Cuando se apareció a sus discípulos, les mostró sus manos y su costado, las mismas marcas que parecían señalar su derrota ahora proclamaban su triunfo. De igual manera, Dios no promete eliminar las contradicciones de tu vida, promete transformarlas en testimonios de su gracia y poder. El patrón divino que vemos en la cruz y la resurrección nos enseña que la contradicción no es el fin de la historia, sino el escenario que Dios ha elegido para manifestar su gloria de manera indiscutible. Cuando la promesa encuentra su cumplimiento precisamente a través de lo que parecía negarla, el resultado no es solo la restauración de lo que esperábamos, sino algo mucho mayor, una demostración del poder transformador de Dios que impacta no solo nuestra vida sino las de todos los que son testigos. ¿Cómo reconocer este patrón en tu propia vida? Ahora que hemos explorado este patrón divino a través de múltiples ejemplos bíblicos y hemos visto su máxima expresión en Cristo, la pregunta crucial es, ¿cómo puedes reconocer este patrón en tu propia vida? ¿Cómo distinguir entre una simple dificultad y una contradicción divina que forma parte del plan de Dios para el cumplimiento de su promesa? Esta distinción es vital, porque no toda dificultad es parte de este patrón. A veces enfrentamos obstáculos que son simplemente consecuencias de nuestras propias decisiones erróneas o del pecado. Otras veces experimentamos la oposición del enemigo que busca desviarnos del camino. Y hay ocasiones en que las pruebas son simplemente parte de vivir en un mundo caído, no necesariamente conectadas con una promesa específica. Permíteme compartir contigo 6 señales que pueden ayudarte a discernir si estás experimentando este patrón divino de promesa-contradicción-cumplimiento en tu propia vida. Primera señal, la contradicción sigue directamente a una promesa clara y específica. Como hemos visto en cada ejemplo bíblico, desde Abraham hasta Pablo, la contradicción no era aleatoria, surgía precisamente después de recibir una palabra o promesa de Dios. Pregúntate, ¿has recibido una palabra clara de Dios, a través de las Escrituras, la oración, un mensaje profético confirmado, o circunstancias providenciales que apuntan en una dirección específica? ¿Y fue después de recibir esta dirección cuando comenzaron a surgir obstáculos aparentemente insuperables? José no enfrentó la esclavitud y la prisión como dificultades aleatorias, estos obstáculos surgieron directamente después de recibir los sueños proféticos. David no enfrentó la persecución de Saúl como un simple infortunio, esta prueba llegó precisamente después de su unción como futuro rey.
Si los obstáculos que enfrentas están directamente relacionados con una promesa o dirección específica que has recibido de Dios, es muy posible que estés experimentando este patrón divino. Segunda señal, la contradicción parece negar directamente la promesa, no solo dificultarla. Lo que hace que este patrón sea tan desconcertante no es simplemente que el camino sea difícil, sino que parece ir en dirección opuesta al destino prometido. Cuando Dios promete a Abraham un hijo, la esterilidad continua de Sara y su avanzada edad no solo hacían difícil el cumplimiento, lo hacían humanamente imposible. Cuando Dios llama a José a una posición de liderazgo, la esclavitud y la prisión no solo retrasaban ese llamado, parecían negarlo completamente. Observa tu situación actual. Los obstáculos que enfrentas no solo hacen más difícil el cumplimiento de lo que crees que Dios te ha prometido, sino que parecen hacerlo completamente imposible. ¿Te encuentras moviéndote en lo que parece ser la dirección opuesta a tu destino divino? Esta aparente oposición directa es una característica distintiva del patrón que estamos estudiando. Tercera señal, la contradicción crea un escenario donde solo una intervención sobrenatural puede cumplir la promesa. Dios permite que la situación llegue a un punto donde no hay solución humana posible, donde todos tus recursos, estrategias y esfuerzos son claramente insuficientes. Los israelitas atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio no necesitaban mejor estrategia militar o mayor valentía, necesitaban un milagro. Lázaro, después de 4 días en la tumba, no necesitaba mejor atención médica, necesitaba la voz resucitadora de Jesús. Examina tu circunstancia. ¿Has llegado a un punto donde, honestamente, no ves cómo la situación podría resolverse mediante medios ordinarios o esfuerzos humanos? ¿Se ha vuelto tan imposible que solo un acto sobrenatural de Dios podría traer el cumplimiento de lo que Él te ha prometido? Esta necesidad absoluta de intervención divina es otra señal de que estás en medio del patrón que hemos estado explorando. Cuarta señal, la contradicción te lleva a un lugar de total dependencia de Dios. No es casualidad que en casi todos los ejemplos bíblicos que hemos examinado, la persona llegó a un punto de rendición completa, donde reconoció su absoluta incapacidad y depositó toda su confianza únicamente en Dios. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia precisamente cuando todas las evidencias biológicas indicaban que la promesa era imposible. David escribió muchos de sus salmos más profundos de confianza cuando estaba huyendo por su vida en el desierto, completamente dependiente de la protección divina. ¿Te ha llevado tu situación actual a un lugar de rendición total, donde has agotado tus propias soluciones y ahora solo puedes mirar al cielo y decir como Josafat, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti? Este lugar de absoluta dependencia, lejos de ser una señal de fracaso, es muchas veces el preludio al movimiento poderoso de Dios. Quinta señal, la contradicción está purificando tus motivos y transformando tu carácter. Como hemos visto, Dios no está interesado solo en el cumplimiento externo de sus promesas, sino en la transformación interna de quienes las reciben. Reflexiona honestamente, ¿está esta prueba revelando áreas de tu vida que necesitan ser refinadas? ¿Está exponiendo motivos impuros, orgullo, autosuficiencia, impaciencia o falta de amor? ¿Estás siendo conformado más a la imagen de Cristo a través de este valle de contradicción? José salió de la prisión no solo con un cargo gubernamental sino con un carácter transformado, capaz de decir a los hermanos que lo habían vendido, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Este tipo de transformación es una fuerte indicación de que estás experimentando no simplemente una dificultad, sino el patrón divino de preparación para el cumplimiento de una promesa. Sexta señal, la contradicción tiene el potencial de glorificar a Dios ante muchos testigos cuando finalmente llegue la resolución. En cada ejemplo bíblico que hemos estudiado, el cumplimiento de la promesa a través de la contradicción resultó no solo en bendición personal sino en testimonio público de la fidelidad y el poder de Dios. Considera tu situación. Si Dios interviniera sobrenaturalmente para cumplir su promesa precisamente a través de estas circunstancias aparentemente imposibles, ¿sería un testimonio que impactaría a otros? ¿Glorificaría su nombre no solo en tu vida sino en tu familia, comunidad o incluso más allá? Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, la noticia se extendió por todas las naciones circundantes, sembrando temor en sus enemigos y preparando el camino para la conquista de la tierra prometida.
Cuando Daniel salió ileso del foso de los leones, el rey Darío emitió un decreto para que todo su imperio temiera y reverenciara al Dios de Daniel. Si tu situación actual, a pesar de su dificultad, tiene el potencial de convertirse en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios que impacte a muchos, es muy probable que estés en medio del patrón divino que hemos estado explorando. Querido hermano, querida hermana, si has identificado estas señales en tu situación actual, permíteme darte una palabra de aliento: no estás experimentando el abandono de Dios, sino su método más elevado. No estás viviendo una contradicción de su promesa, sino el camino hacia su cumplimiento más glorioso. Como nos recuerda Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La aparente contradicción que enfrentas no es una desviación del plan divino, es el plan mismo en su expresión más profunda y transformadora. Es Dios obrando a un nivel que trasciende nuestra comprensión limitada, preparando un cumplimiento que excederá nuestras expectativas más elevadas. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar este patrón? A pesar de la consistencia con que este patrón aparece en las Escrituras y en la experiencia de los creyentes a lo largo de la historia, nos resulta increíblemente difícil reconocerlo y aceptarlo cuando lo estamos viviendo personalmente. ¿Por qué? ¿Qué hace que este patrón divino sea tan difícil de abrazar cuando estamos en medio de él? Existen varias razones profundas que explican nuestra resistencia natural a este método divino, y comprenderlas puede ayudarnos a navegar con mayor fe y paciencia este valle de contradicción. La primera razón es que hemos absorbido, a menudo inconscientemente, una teología de la prosperidad inmediata que no se alinea con la narrativa bíblica. En nuestra cultura de gratificación instantánea, hemos desarrollado expectativas de que la obediencia a Dios debería producir resultados positivos inmediatos. Si estoy en el centro de la voluntad de Dios, razonamos, todo debería fluir sin obstáculos. Esta mentalidad está tan arraigada que cuando enfrentamos contradicciones después de recibir una promesa, nuestra primera reacción es cuestionar: ¿o la promesa, realmente escuché a Dios, o nuestra propia espiritualidad, debo estar haciendo algo mal? Rara vez consideramos que la contradicción misma podría ser parte integral del plan divino. Sin embargo, como hemos visto en cada ejemplo bíblico, desde José hasta Pablo, la obediencia fiel a menudo condujo inicialmente no a circunstancias favorables sino a mayores dificultades. Jesús mismo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, y Pablo recordaba a los nuevos creyentes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una segunda razón por la que nos cuesta aceptar este patrón es nuestro marco temporal limitado. Vivimos en el tiempo lineal, viendo solo el momento presente, mientras que Dios existe fuera del tiempo, viendo simultáneamente el principio, el medio y el fin de nuestra historia. Para José, 13 años en esclavitud y prisión parecían una eternidad. Para nosotros, leyendo su historia en unos pocos capítulos del Génesis, es apenas un preludio a su ascenso al poder. Lo que para él fue más de 4.700 días de sufrimiento, para nosotros es un breve periodo de preparación en una historia cuyo desenlace feliz ya conocemos. Cuando estamos en medio de nuestra propia contradicción, no tenemos la ventaja de ver cómo o cuándo se resolverá. No podemos hojear nuestras vidas como un libro para ver que el capítulo difícil que estamos viviendo es solo una parte de una narrativa mayor que culmina en victoria. Como expresa bellamente el himno, no conocemos el futuro, pero conocemos al que sostiene el futuro. Una tercera razón de nuestra dificultad para abrazar este patrón es nuestro deseo natural de control. Los seres humanos anhelamos predecibilidad y control sobre nuestras circunstancias. Las contradicciones divinas nos arrebatan esa ilusión de control y nos colocan en un lugar de vulnerabilidad y dependencia total de Dios. Cuando Moisés se encontró atrapado entre el mar y el ejército egipcio, no tenía control sobre la situación. Cuando David huía por el desierto perseguido por Saúl, no podía determinar su propio destino. Cuando Pablo estaba encadenado en una prisión romana, no podía dirigir su ministerio como había planeado. Esta pérdida de control es profundamente incómoda para nosotros. Preferimos un camino difícil pero predecible a uno que parece contradecirse a sí mismo y nos deja completamente dependientes de la intervención divina.
Y sin embargo, es precisamente en este lugar de rendición total donde Dios hace sus obras más poderosas. Una cuarta razón es que confundimos la paz de Dios con la ausencia de conflicto externo. Jesús prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz divina no es la ausencia de tormentas externas, sino la presencia de tranquilidad interna en medio de esas tormentas. Cuando enfrentamos contradicciones extremas, a menudo asumimos que la ausencia de circunstancias pacíficas indica la ausencia de la aprobación divina. Sin embargo, Pablo escribió algunas de sus epístolas más llenas de gozo desde una celda de prisión, y los primeros cristianos tomaron con gozo el despojo de sus bienes porque tenían una esperanza trascendente. La quinta razón por la que nos cuesta aceptar este patrón es nuestra tendencia a comparar nuestra situación con la de otros. Cuando vemos a otros creyentes experimentando lo que parece ser un camino más directo hacia el cumplimiento de sus propósitos, mientras nosotros enfrentamos contradicción tras contradicción, es fácil cuestionar por qué Dios nos está tratando de manera tan diferente. ¿Por qué algunos ministerios parecen crecer sin obstáculos mientras el nuestro enfrenta oposición constante? ¿Por qué algunas personas reciben sanidad inmediata mientras nuestra enfermedad persiste a pesar de la oración ferviente? ¿Por qué algunas familias experimentan restauración rápida mientras la nuestra sigue fragmentada a pesar de nuestros esfuerzos? Estas comparaciones nos hacen cuestionar si estamos haciendo algo mal o si Dios nos ama menos. Sin embargo, Jesús abordó directamente esta tendencia cuando Pedro, después de recibir una profecía sobre su propio futuro, preguntó sobre Juan, Señor, ¿y qué de este? La respuesta de Jesús fue clara, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dios obra de manera única en cada vida, y el hecho de que tu camino contenga más contradicciones que el de otro creyente no significa que estés fuera de su voluntad. Por el contrario, como hemos visto, a menudo son aquellos destinados a los mayores propósitos quienes enfrentan las contradicciones más severas. Finalmente, nos cuesta aceptar este patrón porque el dolor es real. No podemos espiritualizar o minimizar el sufrimiento genuino que acompaña a estas contradicciones divinas. José realmente sufrió en aquella prisión egipcia. David realmente experimentó miedo y soledad en las cuevas del desierto. Pablo realmente sintió el dolor de los azotes y el frío de la celda. Y tú, querido hermano, querida hermana, realmente sientes el dolor de tu situación actual. La enfermedad realmente duele. La traición realmente lastima. La pérdida realmente desgarra el corazón. La soledad realmente pesa sobre el alma. Reconocer que estás en medio de un patrón divino no elimina el dolor, te da un marco para interpretarlo y la esperanza para soportarlo. Como expresa Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El dolor es real, pero también lo es el propósito. El sufrimiento es genuino, pero también lo es la promesa. La contradicción es aguda, pero también lo será el cumplimiento. Como Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, podemos encontrar fuerzas para perseverar cuando vemos más allá de la contradicción presente hacia el cumplimiento futuro. Si estás luchando para aceptar este patrón en tu propia vida, no te condenes por tu dificultad. Incluso los héroes bíblicos tuvieron momentos de duda y cuestionamiento. Elías, después de su victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto y pidió morir. Job, en medio de su sufrimiento incomprensible, cuestionó los caminos de Dios. David clamó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Dios no se ofende por nuestras preguntas honestas ni por nuestra lucha para comprender sus métodos. Él es paciente con nosotros mientras aprendemos a confiar en sus caminos más elevados, recordando que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo mantener la fe durante la contradicción? Ahora que comprendemos el patrón divino y por qué nos resulta tan difícil aceptarlo, la pregunta práctica que surge es, ¿cómo mantenemos viva nuestra fe mientras atravesamos este valle de contradicción? ¿Cómo seguimos confiando en la promesa cuando todo a nuestro alrededor parece negarla? ¿Cómo perseveramos cuando no vemos ninguna señal de cumplimiento en el horizonte?
La Escritura nos ofrece estrategias poderosas para mantener nuestra fe intacta durante estos periodos de aparente contradicción, estrategias que han sostenido a los fieles a lo largo de generaciones. La primera estrategia es anclar tu fe en la naturaleza inmutable de Dios, no en las circunstancias cambiantes. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Cuando todo a tu alrededor está en flujo constante, cuando las contradicciones se multiplican y las promesas parecen desvanecerse, la naturaleza de Dios permanece constante. Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su fe no estaba anclada en lo que veía, un cuerpo envejecido y una esposa estéril, sino en quien él sabía que Dios era, un Dios que cumple sus promesas. Cuando las circunstancias gritan que la promesa ha fracasado, recuerda quién es Dios, Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Él es todopoderoso y nada es imposible para Él. Él es amoroso y no se olvida de sus hijos. Él es soberano y ninguna circunstancia está fuera de su control. Cuando todo lo demás cambia, Él permanece inmutable. La segunda estrategia es mantener viva la promesa a través de la declaración continua. Hay un poder espiritual profundo en declarar las promesas de Dios en voz alta, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecirlas. No es una fórmula mágica, sino un acto de fe que fortalece tu espíritu y reafirma tu confianza en la palabra de Dios. Josué recibió instrucciones específicas antes de entrar a la tierra prometida: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación y declaración constante de la palabra de Dios era la clave para su éxito. David, en sus momentos más oscuros, declaraba las promesas de Dios como si ya se hubieran cumplido. En medio de la persecución, escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. Cuando estaba rodeado de enemigos, declaró: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, Salmo 27:3. Cuando te encuentres en el valle de la contradicción, busca promesas específicas en la Escritura que se apliquen a tu situación y decláralas en voz alta diariamente. Por sus llagas he sido sanado. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Todas las cosas me ayudan a bien porque amo a Dios. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Estas declaraciones no son deseos positivos, son afirmaciones de lo que Dios ya ha dicho. La tercera estrategia es cultivar una comunidad de fe que te sostenga durante la contradicción. Ninguno de los héroes bíblicos que enfrentaron estos periodos de contradicción lo hizo completamente solo. José tenía a otros prisioneros que reconocieron el don de Dios en él. David tenía a su banda de hombres leales que lo seguían en el desierto. Pablo tenía a Timoteo, Lucas y otros colaboradores que lo apoyaban incluso durante su encarcelamiento. Hebreos 10, 24-25 nos instruye: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En los momentos de contradicción extrema, necesitamos hermanos y hermanas que puedan creer por nosotros cuando nuestra propia fe flaquea, que puedan recordarnos la fidelidad de Dios cuando nuestra memoria falla, que puedan sostenernos en oración cuando nuestras propias palabras se agotan. Busca intencionalmente creyentes maduros que hayan atravesado sus propios valles de contradicción y hayan visto la fidelidad de Dios manifestarse al final. Su testimonio será un faro de esperanza cuando tu propio camino parezca impenetrable. La cuarta estrategia es mantener una perspectiva eterna, recordando que lo que vemos ahora es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La contradicción que enfrentas hoy es temporal, la gloria que seguirá es eterna. El dolor que sientes ahora es pasajero, el propósito que se está cumpliendo es permanente. Cuando ampliamos nuestra perspectiva para incluir no solo esta vida sino la eternidad, las contradicciones presentes se ven bajo una luz completamente diferente.
Moisés pudo soportar el rechazo de su propio pueblo y las dificultades del desierto porque se sostuvo como viendo al invisible. Su mirada estaba fija no en las circunstancias cambiantes a su alrededor, sino en aquel que permanece firme por toda la eternidad. La quinta estrategia es practicar la gratitud deliberada, incluso en medio de la contradicción. Pablo instruye en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota que no dice dar gracias por todo sino en todo, no necesariamente agradeciendo por la contradicción misma, sino manteniendo una actitud de gratitud incluso mientras la atraviesas. La gratitud cambia nuestra química cerebral, redirecciona nuestro enfoque y nos permite ver las bendiciones que aún permanecen cuando las circunstancias parecen oscuras. David, incluso en sus salmos más angustiados, casi siempre incluía elementos de gratitud y alabanza, recordando las fidelidades pasadas de Dios incluso mientras clamaba por liberación presente. Cada día, identifica intencionalmente al menos 3 bendiciones por las cuales puedes estar agradecido. Pueden ser tan simples como el aire que respiras, el alimento en tu mesa, o un amigo que te llamó para animarte. Esta práctica deliberada de gratitud mantendrá tu corazón receptivo a la bondad de Dios incluso cuando sus caminos parezcan incomprensibles. La sexta estrategia es servir a otros mientras esperas tu propio cumplimiento. Hay un principio espiritual profundo en la Escritura: cuando nos enfocamos en las necesidades de otros, a menudo encontramos liberación para nuestras propias luchas. Job experimentó la restauración después de orar por sus amigos. José encontró propósito mientras servía fielmente a otros prisioneros. Pablo escribió sus epístolas más alentadoras cuando él mismo estaba encadenado. Incluso en medio de tu contradicción, pregúntate, ¿a quién puedo servir hoy? ¿Quién necesita una palabra de aliento, una oración, un acto de bondad? Al bendecir a otros desde tu propio lugar de necesidad, experimentarás una medida de liberación y propósito que trasciende tus circunstancias. Finalmente, y más importante, mantén una relación íntima con Dios a través de la oración honesta y la adoración persistente. La contradicción a menudo nos tienta a distanciarnos de Dios, a retirar nuestra intimidad como una forma de protesta contra nuestras circunstancias. Resistir esta tentación y, en cambio, profundizar nuestra comunión con Él es quizás el acto de fe más poderoso posible. David derramó su corazón ante Dios sin reservas, expresando sus preguntas, su dolor, su confusión y su anhelo. Jesús en Getsemaní reveló su angustia más profunda al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Esta transparencia no es falta de fe, es intimidad auténtica. Al mismo tiempo, David y Jesús no solo se lamentaban, también adoraban. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, declaró David aún en su dolor. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, se sometió Jesús en su agonía. La adoración durante la contradicción puede ser el acto de fe más costoso y, a la vez, más poderoso. Cuando alabas a Dios no por lo que ha hecho o está haciendo, sino por quien Él es eternamente, trasciendes tus circunstancias y entras en una dimensión espiritual donde la contradicción temporal pierde su poder sobre tu corazón. Querido hermano, querida hermana, si estás atravesando un valle de contradicción hoy, donde todo parece negar la promesa que Dios te ha dado, estas estrategias no son meros consejos teóricos. Son anclas probadas que han sostenido a los fieles a lo largo de miles de años mientras esperaban el cumplimiento de sus propias promesas. El propósito mayor detrás del patrón. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración de este patrón divino, debemos elevar nuestra mirada para contemplar el propósito mayor detrás de él. ¿Por qué Dios ha elegido operar consistentemente de esta manera a lo largo de la historia bíblica y en nuestras propias vidas? ¿Qué revela esto sobre su carácter y sus intenciones últimas? Este patrón de promesa, contradicción, cumplimiento no es un método arbitrario o una prueba cruel, es un reflejo profundo del corazón mismo de Dios y su plan redentor para la humanidad. Cuando comprendemos el propósito mayor detrás de este patrón, nuestra perspectiva se transforma y podemos encontrar significado incluso en medio de nuestras más dolorosas contradicciones. El primer propósito mayor es que este patrón refleja la historia central del Evangelio. Como vimos anteriormente, la vida, muerte y resurrección de Jesús encapsulan perfectamente este patrón.
La promesa de un rey y salvador, seguida por la contradicción extrema de la cruz, culminando en el cumplimiento glorioso de la resurrección, es la narrativa definitiva que da sentido a todas nuestras historias personales. Cuando experimentamos este mismo patrón en nuestras vidas, no estamos simplemente pasando por una estrategia divina, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, participando en su muerte y resurrección en un sentido profundamente espiritual. Como escribe Pablo en Filipenses 3, 10-11, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La contradicción que enfrentas no es solo un obstáculo a superar, es una invitación a una identificación más profunda con Cristo, a experimentar en tu propia vida el mismo patrón que marcó la suya. Y así como su contradicción condujo a una gloria que eclipsó el sufrimiento, la tuya también lo hará, porque si padecemos con Él, también reinaremos con Él. El segundo propósito mayor es que este patrón revela una verdad fundamental sobre cómo opera el reino de Dios, a través de la debilidad, no del poder humano. Pablo lo explica en 1 Corintios 1, 27-29, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El patrón de contradicción extrema antes del cumplimiento garantiza que cuando finalmente llega la victoria, no podamos atribuirla a nuestra propia fuerza, sabiduría o mérito. La gloria pertenece exclusivamente a Dios. Esto no es simplemente un asunto de dar crédito adecuado, es un principio fundacional del reino. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Gedeón enfrentó a los madianitas con solo 300 hombres, cuando David se enfrentó a Goliat con solo una honda, cuando los discípulos alimentaron a 5,000 con solo 5 panes y 2 peces, cuando la iglesia primitiva conquistó el imperio romano sin ejércitos ni riquezas, Dios estaba estableciendo un patrón consistente, su poder se perfecciona en la debilidad humana. Tu contradicción actual, lejos de ser una señal de que Dios te ha abandonado, es su invitación a experimentar un nivel más profundo de su poder a través de tu debilidad reconocida y aceptada. Como declaró Pablo desde su propia experiencia, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El tercer propósito mayor detrás de este patrón es que prepara testimonios vivientes que impactan generaciones. Cuando Dios cumple sus promesas precisamente a través de las contradicciones que parecían negarlas, crea historias tan poderosas que continúan inspirando fe mucho después de que los protagonistas originales hayan partido. Han pasado miles de años desde que José salió de aquella prisión egipcia para convertirse en gobernador, y sin embargo, su historia sigue fortaleciendo a creyentes que enfrentan sus propias prisiones de circunstancias imposibles. David escribió los salmos desde cuevas oscuras y situaciones desesperadas, sin saber que sus palabras consolarían a millones de corazones doloridos a lo largo de los siglos. Tu historia no es solo para ti. La manera en que Dios cumpla su promesa a través de tu contradicción actual tiene el potencial de convertirse en un testimonio que sostendrá la fe de tus hijos, nietos y quizás de personas que nunca conocerás pero que se identificarán con tu lucha y se inspirarán en tu victoria. Como escribe el autor de Hebreos después de relatar las historias de fe de generaciones anteriores, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tu fidelidad durante la contradicción no solo determinará tu propio destino, podría convertirte en parte de esa nube de testigos que inspirará a otros a perseverar en sus propias carreras. El cuarto propósito mayor es que este patrón de contradicción nos prepara para responsabilidades mayores. Jesús enseñó claramente, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La manera en que respondemos a las contradicciones presentes determina nuestra preparación para bendiciones y responsabilidades futuras. José no habría estado preparado para administrar todo Egipto si no hubiera aprendido primero a ser fiel como esclavo en la casa de Potifar y como prisionero en la cárcel del faraón. David no habría estado listo para gobernar a Israel si no hubiera aprendido primero a liderar a un grupo de hombres inadaptados en las cuevas de Adulam.
Moisés necesitaba 40 años en el desierto de Madián antes de estar preparado para la gran tarea del Éxodo. La contradicción que enfrentas hoy no es solo un obstáculo a superar, es una escuela de preparación para el propósito mayor que Dios tiene para ti. Cada lección aprendida, cada prueba superada, cada momento de fidelidad en medio de circunstancias adversas está desarrollando en ti el carácter y las habilidades necesarias para el nivel siguiente. Como escribió C.S. Lewis, las dificultades preparan a las personas ordinarias para destinos extraordinarios. Tu contradicción actual podría ser precisamente la preparación que necesitas para el destino extraordinario que Dios tiene reservado para ti. El quinto propósito mayor es que este patrón nos enseña a valorar la promesa cumplida de una manera que no habríamos podido apreciar si hubiera llegado fácilmente. Las cosas obtenidas sin esfuerzo rara vez son apreciadas profundamente, las bendiciones que llegan después de largos periodos de espera y lucha son atesoradas de manera especial. Abraham y Sara valoraron a Isaac de una manera única precisamente porque llegó después de décadas de espera. Ana apreció a Samuel con una intensidad especial porque nació después de años de oración ferviente. Los israelitas valoraron la tierra prometida con mayor reverencia porque habían vagado 40 años en el desierto antes de poseerla. Cuando finalmente llegue el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado, después de atravesar el valle de la contradicción, lo atesorarás con una profundidad que no habría sido posible si hubiera llegado inmediatamente o fácilmente. Tu gratitud será más profunda, tu mayordomía más fiel, y tu testimonio más poderoso precisamente porque conoces el costo del camino recorrido. Finalmente, el propósito mayor y más profundo detrás de este patrón es que nos lleva a un lugar donde valoramos a Dios mismo por encima de sus dones. Al comienzo de nuestro camino espiritual, a menudo amamos a Dios principalmente por lo que Él hace o da. La contradicción, el tiempo cuando parece que Él no está haciendo o dando lo que esperamos, nos invita a una relación más madura donde lo amamos por quien Él es, independientemente de las circunstancias externas. Job llegó a este lugar profundo cuando, habiendo perdido todo lo que valoraba, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Su fe ya no dependía de las bendiciones materiales, la salud física o incluso la comprensión de por qué estaba sufriendo, descansaba únicamente en la realidad de quién era Dios. David alcanzó esta madurez espiritual cuando escribió desde el desierto: «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo». En medio de la persecución y el peligro, David había descubierto que la presencia de Dios era más valiosa que la seguridad, el confort o incluso el cumplimiento de la promesa del trono. Pablo expresó esta misma verdad desde su celda romana: «Todo lo he perdido, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, a fin de conocerle». La relación con Cristo mismo se había convertido en su tesoro supremo, eclipsando cualquier otro deseo o ambición. La contradicción que enfrentas hoy te está invitando a este mismo lugar sagrado, donde puedes decir con toda sinceridad: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Cuando llegas a este lugar, has descubierto el propósito último detrás del patrón divino de contradicción: no solo recibir las promesas de Dios, sino conocer y amar al Dios de las promesas con un corazón indiviso. Cierre y llamado a la acción. Querido hermano, querida hermana que ha seguido conmigo este viaje a través del patrón divino de promesa, contradicción, cumplimiento, hemos llegado al momento de concluir nuestro estudio, pero no tu experiencia personal con esta verdad transformadora. Lo que has descubierto hoy no es simplemente información teológica, es una clave para interpretar tu propia historia a la luz de la fidelidad inquebrantable de Dios. Permíteme resumir lo que hemos explorado juntos. Hemos visto cómo Dios, a lo largo de toda la narrativa bíblica, ha operado consistentemente a través de un patrón sorprendente. Después de dar una promesa clara, permite que surjan circunstancias que parecen contradecir directamente esa promesa, creando un escenario donde solo su intervención sobrenatural puede traer el cumplimiento. Observamos este patrón en Abraham y Sara, que recibieron la promesa de un hijo pero tuvieron que esperar hasta que era biológicamente imposible. Lo vimos en José, destinado a una posición de liderazgo pero enviado primero a la esclavitud y la prisión.
Lo encontramos en Moisés, David, Esther, Daniel y tantos otros cuyas historias siguen este mismo modelo divino. Contemplamos cómo este patrón alcanza su expresión suprema en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien experimentó la contradicción más extrema, de Hijo amado abandonado en la cruz, para lograr nuestra redención. Y reflexionamos sobre cómo los primeros apóstoles y la iglesia primitiva también navegaron este mismo patrón mientras llevaban el Evangelio hasta los confines de la tierra. Aprendimos a reconocer este patrón en nuestras propias vidas, identificando señales clave que distinguen una contradicción divina de una simple dificultad. Exploramos por qué nos resulta tan difícil aceptar este método de Dios y descubrimos estrategias prácticas y bíblicas para mantener nuestra fe mientras atravesamos estos valles de contradicción aparente. Finalmente, elevamos nuestra mirada para contemplar los propósitos mayores detrás de este patrón, reconociendo que Dios no está simplemente probándonos o retrasando nuestras bendiciones, sino obrando un propósito eterno que trasciende nuestras circunstancias temporales. Ahora, en este momento decisivo, te hago una pregunta personal: ¿dónde te encuentras tú en este patrón divino? ¿Estás en el momento inicial, habiendo recibido una promesa clara pero aún no has enfrentado contradicciones? ¿Estás en medio del valle, donde todo parece negar lo que Dios te ha prometido? ¿O estás experimentando el gozo del cumplimiento, mirando hacia atrás y reconociendo cómo Dios utilizó las contradicciones para manifestar su gloria? Si te encuentras en el valle de la contradicción, quiero que sepas que no estás solo. No solo te acompañan los testimonios de todos los fieles que han recorrido este camino antes que tú, desde Abraham hasta el presente, sino que te acompaña el mismo Cristo, quien prometió: no te desampararé, ni te dejaré. Él conoce íntimamente el dolor de la contradicción porque lo experimentó en su forma más extrema. Te animo hoy a que hagas 3 compromisos prácticos que te ayudarán a navegar este valle con fe y esperanza renovadas. Primero, comprométete a declarar diariamente las promesas de Dios sobre tu situación, especialmente cuando todo parece contradecirlas. Escoge 3 promesas específicas de la Escritura que hablen directamente a tu circunstancia y pronúncialas en voz alta cada mañana, mediodía y noche, afirmando su verdad a pesar de lo que tus ojos vean o tus emociones sientan. Recuerda las palabras de Romanos 4:17, que describe a Abraham como aquel que creyó en el Dios que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Cuando declaras las promesas de Dios en medio de la contradicción, estás participando en este mismo acto de fe que agrada profundamente al corazón de Dios. Segundo, comprométete a compartir tu lucha y tu esperanza con al menos una persona de confianza que pueda caminar contigo durante este tiempo. La tendencia natural durante los periodos de contradicción es aislarnos, avergonzados de que nuestra realidad no corresponda con lo que creemos que Dios nos prometió. Resiste esta tentación y, en cambio, busca intencionalmente a un creyente maduro que pueda orar contigo, escucharte sin juzgar y recordarte la fidelidad de Dios cuando tu propia fe vacile. Como dice Eclesiastés 4, 9-10, mejores son 2 que 1. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Tercero, comprométete a ser un instrumento de bendición para otros incluso mientras esperas tu propio cumplimiento. Busca activamente a alguien a quien puedas servir, animar o fortalecer esta misma semana. Como descubrió Job, Jehová cambió la cautividad de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Hay una misteriosa pero poderosa conexión entre servir a otros desde nuestro propio lugar de necesidad y experimentar la liberación divina. No esperes hasta que tu situación mejore para ser una bendición, permite que Dios fluya a través de ti ahora mismo, en medio de tu contradicción, y observa cómo esto trae una medida de liberación a tu propio espíritu. No pauses el video, quédate conmigo hasta el final porque estamos a punto de concluir con un momento especial de oración y bendición. Te invito a tomar estos últimos minutos para estar en la presencia de Dios, con tus manos levantadas si te es posible, recibiendo por fe la fortaleza y la paz que solo Él puede dar mientras enfrentas tus propias contradicciones. Permíteme orar por ti, Padre Celestial, vengo ante ti en nombre de mi hermano, mi hermana que está escuchando en este momento. Tú conoces exactamente dónde se encuentra en el patrón divino que hemos estudiado hoy. Conoces la promesa que han recibido y las contradicciones que enfrentan.
Conoces los momentos de duda, miedo y confusión que han experimentado mientras esperan ver tu fidelidad manifestada. Señor, te pido que fortalezcas su fe hoy, que puedan ver sus circunstancias actuales no como evidencia de tu abandono, sino como confirmación de que están precisamente en el centro de tu voluntad perfecta. Recuérdales que las mismas contradicciones que parecen negar tu promesa son el escenario que has elegido para manifestar tu gloria de manera indiscutible. Infunde en sus corazones una medida fresca de esperanza. Que puedan, como Abraham, fortalecerse en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que eres poderoso para cumplir lo que has prometido. Que encuentren consuelo en saber que este patrón no es un castigo, sino un método divino que has usado con tus siervos más fieles a lo largo de todas las generaciones. Y Señor, mientras esperan el cumplimiento de tu promesa, que no desperdicien el tiempo de preparación. Que este valle de contradicción se convierta en un tiempo fértil de crecimiento, maduración y transformación. Que salgan de esta experiencia no solo con la bendición que esperan, sino con un carácter conformado más perfectamente a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, porque eres fiel para completar la buena obra que has comenzado. Gracias porque tus caminos son perfectos, aun cuando trascienden nuestra comprensión limitada. Y gracias porque la contradicción presente no es la conclusión de la historia, sino solo un capítulo en tu narración perfecta de redención y restauración. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Querido amigo, si este mensaje te ha bendecido, te ha dado esperanza o ha iluminado tu camino mientras enfrentas tus propias contradicciones, te invito como hermano a suscribirte a este canal y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Juntos formamos una familia en Cristo que se sostiene mutuamente a través de los valles y las montañas de nuestra jornada espiritual. Tu participación activa no solo te conecta con otros creyentes que están experimentando verdades similares, sino que también ayuda a llevar estas enseñanzas a más personas que desesperadamente necesitan escuchar que sus contradicciones no son señal de abandono divino, sino parte del método perfecto de Dios. Recuerda, cuando Dios promete algo grande en tu vida y luego parece que todo va en contra, no estás experimentando el fracaso de su promesa, estás presenciando la preparación para su cumplimiento más glorioso. Como José pudo declarar después de años de contradicción aparente, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese mismo Dios, inmutable en su fidelidad y perfecto en sus caminos, está obrando ahora mismo en tu vida, llevándote no solo hacia el cumplimiento de sus promesas, sino hacia una relación más profunda con el que trasciende todas las circunstancias temporales. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús mientras continúas confiando en Él, especialmente cuando todo parece ir en contra de sus promesas. Él es fiel, y lo que ha prometido, lo cumplirá, a su manera y en su tiempo perfecto.